Y ya podemos iniciar. Podemos iniciar, ingenieros. Listo. Muy buenas noches, amigos del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Sean cordialmente bienvenidos en nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros a este seminario técnico titulado Innovaciones en líneas de transmisión y distribución. El día de hoy abordaremos un tema estratégico para el desarrollo del sector eléctrico enfocado en las nuevas soluciones tecnológicas que vienen transformando la transmisión y distribución de energía en la región, con una mirada técnica aplicada y de alto profesional. Esta actividad forma parte del programa académico que impulsa el capítulo de Ingeniería Eléctrica orientado a fortalecer las capacidades técnicas de nuestros colegiados, así como también promover el intercambio de experiencias y acercándonos a las mejores prácticas y tendencias del mercado eléctrico internacional. Agradecemos la participación de los ingenieros colegiados, profesionales de otras especialidades y público en general que hoy nos acompañan de manera virtual. Bueno, el día de hoy tendremos a dos ingenieros que van a realizar la exposición. Es el ingeniero Rodrigo Castro González y el ingeniero Sebastián Carvalho Filo. Eh, Agradecemos la participación y el auspicio de este seminario a las empresas CTC Global y Prismian Group por el auspicio y el valioso respaldo brindado para la realización de este seminario. Eh, bueno, agradecemos su apoyo y doy pase bueno, a los expositores para que inicien la sesión. Adelante, muy buenas noches con todos. Gracias. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos. Permítanme también presentarme. Mi nombre es Ana Bautista, soy gerente comercial para Prismian acá en Perú. Y el día de hoy justamente queremos avanzar con ustedes y decirle algo bien interesante. Hoy la idea no es hablar de conductores, vamos a hablar de decisiones de ingeniería que cambian la forma de concebir proyectos de transmisión, incluso de distribución. El objetivo es trabajar en optimizaciones de CAPEX, OPEX e incluso tiempos de proyectos. Tal como le mostraremos en la presentación, este es un cambio de óptica para aplicar efectivamente y ver cómo lo aplicamos dentro de nuestra región y en Perú específicamente, donde enfrentamos, al igual que en otros países, crecimiento sostenible de la demanda, que incluso puede ser hasta de un 4% anual, restricciones de servidumbres y derechos de vías, que muchos de ustedes conocen, proyectos en los cuales debido a las limitaciones prediales se impiden mover o ampliar los corredores existentes, ambientes agresivos, costa, industria, corrosión, que gran parte de nuestra infraestructura esté expuesta a salinidad extrema, específicamente en la costa, humedad elevada, contaminación ambiental y una serie de condiciones que permiten o hacen necesaria incluso la necesidad de hacer reconductoring sin cambiar postes y torres, que empiece a balancear, digamos, esta necesidad entre una demanda creciente, una saturación térmica, unas restricciones prediales y cada vez la necesidad de incrementar la capacidad, en algunos casos con la misma infraestructura. Entonces, hoy proponemos un cambio de enfoque, algo un poquito fuera de lo convencional, para enseñarles o tratar de transmitir que efectivamente los conductores no los podemos elegir solamente desde un catálogo, desde alguna especificación particular, sino que justamente hay condiciones especiales que nos permiten avanzar en el objetivo de entender cuáles son esos criterios de decisión, ¿no? Entonces, mira, vamos a empezar con conductores convencionales, vamos a empezar a trabajar dentro de los contextos de instalación y vamos a ir escalando estas soluciones, ¿no? Por eso es cuando decimos cuando el contexto cambia, probablemente las soluciones convencionales empiezan a quedarse cortas. Entonces vamos a empezar con el ingeniero Sebastián y aquí la dinámica es hacer una serie de preguntas para que podamos ir avanzando en
desde las soluciones en conductores convencionales hasta algunas un poquito más avanzadas. Ingeniero, ¿cuáles serían los factores críticos que se toman en cuenta para este tipo de proyectos de transmisión o distribución? Ok, perfecto, Ana. Gracias ahí por la participación de todos. Primeramente, tenemos vários tipos de condutores convencionais, como temos aí à la derecha o listado de condutores convencionais, né? E para selecionar um condutor necessitamos conhecer a carga prevista, o crescimento de demanda, porque às vezes, num prazo muito curto, se requer mais carga. Condições mecânicas, se o projeto tem vanos largos, a topografia da região onde vai ser instalado, o ambiente, se é um ambiente muito agressivo, onde tem corrosão, é necessário uma proteção adicional, se tem restrições de servidumbres, aí a quantidade de torres, espaço para as torres, ok? Então, primeiramente, falando de condutores convencionais, é importante conhecer as aleações mais comuns para estes condutores, ¿sí? A aleação mais comum é 1350, ¿sí? E a aleação mais pura, que tem um contenido maior de alumínio. Esta aleação tem uma condutividade de 61% IACS. O que é IACS? É uma referência à condutividade do cobre blando. O cobre temple blando tem uma condutividade de 100%. Então, todos os materiais são comparados ao cobre temple blando. E neste caso, 61% é uma boa condutividade para o alumínio. Pero tem uma tensão de rotura mais baixa, de 160 hasta 185 MPa. Com esta aleação, produzimos condutores AAC, né? E quando requer vanos maiores, um reforço mecânico, o condutor ACSR, que tem um núcleo de acero galvanizado. Outra aleação, pouco conhecida acá em Latinoamérica, pero muito utilizada em Austrália, Suíça e Suécia, e acá em Brasil, essa aleação é utilizada há 15 anos em la maioria dos projetos de transmissão de energia, que é a aleação 1120. A aleação 1120 tem uma condutividade de 58,8% e uma tensão de rotura de 230 hasta 250. Então, a maioria das linhas de transmissão em Brasil, das grandes linhas, hoje, de 15 anos para cá, se utiliza a aleação 1120, que também pode ser utilizada em distribuição, com muitas vantagens. Outra aleação que vocês já conhecem é a aleação 6201, que é uma aleação de alumínio, magnésio e silício, e o magnésio e silício incrementa a resistência mecânica para 305 hasta 315 MPa, pero tem uma pérdida na condutividade. Esta aleação tem uma boa resistência à abrasão, resistência à corrosão, ¿sí? Então, cada aleação tem uma particularidade, ou mais condutividade, ou mais resistência mecânica, e também a questão de resistência à corrosão, certo? Então, o condutor tem que conhecer o local, conhecer as condições para selecionar o condutor correto. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahí es interesante entonces entender cuál realmente es la influencia del ambiente para elegir, digamos que este tipo, cuáles son los tipos de aleación o el tipo de cable. ¿Cómo podría explicarnos cómo el ambiente cambia completamente la decisión del conductor, ingeniero? Um exemplo, temos várias condições de instalação, né? Uma condição urbana, onde temos corredores cortos, vanos cortos, alta densidade de carga, né? E a prioridade é a facilidade de instalação, ¿sí? Uma coisa também em condições urbanas, o baixo impacto visual, é muito importante, ¿sí? Neste caso, temos alternativas, condutores desnudos, que são as redes compactas, que têm mais baixo impacto visual. Ambiente costeiro, a preocupação é a salinidade, a corrosão. Então, no ambiente costeiro, tenho que evitar o condutor com núcleo de acero, né? Então, neste caso, triple AC, o condutor de aleação 6201 é mais adequada, porque reduz o OPEX, né? E também as falhas por conta da corrosão. Em ambiente industrial já temos outros fatores químicos, temperatura, que requerem uma melhor resistência química,
No rural são as que são de los vanos muito grandes, né? A distância entre postes é maior, então requer aí uma aplicação de um condutor mais com mais reforço. Neste caso, condutores ACSR ou triple AC. Okay? Parece que tem uma pergunta aí. A ver, dice, se mencionó que un conductor posee buena resistencia a la corrosión. ¿Qué tipo de corrosión, condiciones ambientales o pruebas, según normas internacionales, definen el nivel de corrosión que definen cada conductor? Ok, existe um ensaio de névoa salina, onde se põe na câmara com os vários condutores, né, de várias aleações, por um período de 30 dias, se 2.000 horas, perdão, são 2.000 horas, né, desse ensaio. O ensaio completo são 2.000 horas. Se põe na condição muito agressiva, simulando um ambiente salino. Depois desse tempo, se evalua a perda de massa, né, a formação de pits, né, que é um tipo de corrosão por pit, e também se compara os materiais. Este ensaio é um comparativo para ver qual material teve uma melhor resistência, certo? Perfecto. Si respondió la duda o está o necesita alguna aclaratoria adicional. Bien. Cualquier cosa igual podemos avanzar y cualquier duda empezamos. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Entonces, vemos que cuando el contexto cambia, definitivamente las soluciones convencionales pues no siempre cubren las necesidades. El mismo conductor puede ser una buena o una mala decisión dependiendo de dónde se instale. Entonces, ahí, ingeniero, es interesante entender cuándo la solución convencional es suficiente, cuándo empieza a quedarse corta. Acá temos um exemplo aí de condições convencionais, né? Convencionais são redes curtas, uma demanda barra e projetada, conhecemos bem a demanda, ambiente favorável, né, benigno, temos espaço aí para ampliações. Agora, quando temos restrições de servidumbre, a demanda cresce muito rápido, o ambiente é agressivo, né, questão de capex, o tempo são críticos, ou seja, são condições que requerem condutores especiais, certo? Então, os condutores convencionais são para projetos mais sencillos, projetos que temos todas as condições favoráveis. Quando temos condições mais agressivas, mais desafios aí em relação à servidumbre, a grandes vanos, por exemplo, corrosão, aí temos que parar, pensar e procurar a melhor solução. Sí, nosotros fabricantes de cabos tenemos muchos tipos de cabos, né? Quando falamos de condutores desnudos, aí temos um listado grande de condutores convencionais e depois vamos falar de condutores especiais, ou seja, não é somente um tipo de condutor, existem vários tipos justamente porque cada tipo vai se adequar melhor ao projeto. Perfecto, perfecto. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de estas aleaciones convencionales y después, y es muy usual en nuestro Perú hablar de conductores engrasados, y aquí es donde empezamos a trabajar, digamos que soluciones incrementales, ¿no? En función de mayor requerimientos, pues vamos empezando a ver digamos que cambios en el diseño o en la forma de trabajar el conductor. Aquí, por ejemplo, y es interesante entender, ingeniero, ¿qué problemas específicos vienen a resolver estos cables engrasados? Sí, nosotros conocemos la situación de Perú, que es una condición especial, hablamos ahí con utilities de ahí, né? Acá en Brasil también tenemos regiones ahí en el litoral muy agresivas, donde tenemos producción de sal, né? Normalmente las regiones del país donde se produce mucho sal, el ambiente muy, muy, muy agresivo, né? E primeiramente tenemos que entender a diferença de oxidação e corrosão, ok? Este condutor à esquerda, por exemplo, tem aí um aspecto que a princípio
parece una corrosión. Entonces los clientes, este conductor yo recibí después de un tiempo ya tiene corrosión. Entonces, este ahí a la izquierda, esse los dos a la izquierda, este, sí. Isso aí nada mais é do que uma oxidação, ok? Então, ele alumínio em contato com o aire cria uma película de óxido de alumínio. Isso é uma proteção natural, ou seja, isso é uma proteção natural, cambia o aspecto. O condutor depois instalado na linha, com o tempo vai quedar assim, ok? Pero quando temos a corrosão se empieza quando temos perda de massa, ok? Então, neste condutor à direita, já temos um processo de corrosão. E como vemos aí, uma imagem de alambre, né? Onde vemos na parte escura aí, a massa que se perdeu em alambre de alumínio, certo? Ou seja, corrosão é um problema, oxidação é uma proteção natural. Quando se perde essa proteção, aí se vai favorecendo a corrosão. A corrosão requer um ambiente agressivo, contaminantes e requer também umidade. Certo? A umidade faz parte desse processo. Então, quando aplicamos grasa internamente, uma grasa protetora, uma grasa adequada para a operação do condutor, que suporta a condição de curto-circuito, tem um ponto de goteio adequado, uma temperatura de operação adequada, esta grasa vai llenar os interstícios, os espaços vazios, evitando a penetração da água e assim incrementando a proteção deste condutor. Uma pergunta Ahí, aí, me Sebastián, parece? Me sí, parece que ahí tiene uma Sebastián pergunta. nos consultan específicamente si hay alguna norma que defina la vida útil de los conductores o qué parámetro pueden ellos considerar para seleccionar, digamos, los conductores entendiendo las condiciones de salinidad, ¿no? De manera de garantizar un periodo de vida útil mínimo en los conductores. Não existe uma norma que estabeleça a vida útil, certo? A expectativa de vida de um condutor, em condições normais de operação e com a instalação correta, é de 40 anos, né? Temos instalados condutores com mais de 60 anos em operação, pero consideramos 40 anos aí com um período estándar, né? Pero este período pode ser muito menor, dependendo de las condiciones de la instalación, durante la operación, el cortocircuito, descargas atmosféricas, sobrecargas que van a reducir la resistencia mecánica de este conductor. Entonces, la vida del conductor va a depender mucho de la operación, de la forma que fue instalado y también del ambiente, en este caso de corrosión. Um ambiente muito agressivo, este cabo pode ser cambiado a cada 5 anos, a cada 10 anos, depende muito da agressividade do ambiente. Perfecto. Incluso, mira, Sebastián, tenemos dos preguntas adicionales. Más que todo, están consultando sobre la velocidad de corrosión típica del cable desnudo. Ahí yo me atrevería a comentar que dependiendo deberíamos entender las condiciones por todo lo que tú has comentado en este momento, ¿no? No es solamente el esquema de corrosión, sino otros factores que vienen a trabajar o a afectar, digamos que esta velocidad típica de corrosión. Sin embargo, entiendo que también tenemos algunas pruebas que nos pueden aproximar qué tanto pudiera ser la degradación dependiendo de las condiciones particulares de una zona, ¿no? Sí, una cosa aí para quem está com dúvidas, né? A aleação é muito importante, ok? Então, primeiramente, o ambiente agressivo, tenho que cambiar o condutor para evitar o acero, ok? Primeira coisa é evitar o acero, porque vou perder a proteção de zinc e depois que eu perco da perda da proteção de zinc, começa a ter uma corrosão galvânica. No princípio, é uma corrosão atmosférica. Esta corrosão atmosférica vai dañar o zinc, que é a proteção, e sem a proteção, temos alumínio e acero, uma corrosão galvânica. Ok? E aí a vida útil do condutor vai cair muito, né? Agora, quando temos a radiação, a CCC, que pode ser dimensionada para a mesma capacidade corrente, a mesma resistência mecânica de acero, este condutor naturalmente tem uma resistência maior e com a grasa adicional se tem um pouco mais de vida.
O sea, la aleación no es una solución definitiva y la grasa también no es una solución definitiva. Lo que va a hacer es incrementar la vida de este conductor, ¿ok? Que podría ser cambiado a cada 5 años, puede ser a 10, 15, va a depender mucho del ambiente, ¿ok? Fíjense que la siguiente pregunta va muy relacionada con justamente las locaciones y los contextos en los cuales se instala el cable. Nos pregunta Jonathan que considerando regiones de gran altitud, donde también hay condiciones severas de formación de hielo, a veces por debajo de los 0 grados, justamente consulta cómo va el avance del aluminio para mitigar la fragilidad por frío sin perder conductividad. O sea, justamente entiendo que es bueno, interesante entender cómo sería esto, ¿no? Sí, cuando hablamos ahí de líneas de transmisión, normalmente cambiamos de vanos grandes, né? E que requerem mais resistência mecânica. Nestes casos, é muito comum se utilizar o condutor ACSR, né? Por isso que é um condutor que tem uma aleação 1350, uma aleação que tem uma boa condutividade e tem um reforço de acero, certo? Pero, se esta proteção de zinc não é suficiente, tenho que incrementar esta proteção. Então, primeiramente, os condutores ACSR, temos a classe de zincado, a classe de galvanizado. Temos a classe A, classe B e também a classe C, que é pouco utilizada, né? Mas temos outra classe de galvanizado. O que significa esta classe? A massa de zinc, ok? Então, a classe B tem o doble da massa de zinc da classe A. Então, a classe B tem mais proteção contra a corrosão do que a classe A. Então, primeiramente, eu vou utilizar um condutor com núcleo de acero. Se é uma condição normal, classe A. Se é uma condição agressiva, classe B. Se requer uma proteção adicional, vou aplicar uma grasa sobre este núcleo de acero. Uma grasa para proteger este núcleo de acero. Pero se não é suficiente, aí tenho que cambiar de ACSR para CSR-AS, que é uma outra opção, onde o acero é revestido por alumínio. Ou seja, quando o zinc não suporta, tenho aún esta opção com alumínio, acero aluminizado, certo? Um acero com uma capa de alumínio. E, se não é suficiente, cambio para AAAC. Aí tenho a 6201, né, que é mais resistente, mais leviana, e aí, aún assim, com a grasa. Então, os cenários, tenho algumas perguntas, só para aclarar, né? Os cenários são zonas costeiras, alta salinidade, preferencialmente AAAC, ok? Engraçado. Zonas industriais, pode ser a CSR, classe B, cenários onde não aporta os cabos engraçados, né? Onde não tenho salinidade, não tenho contaminação, é um ambiente tranquilo, sem problemas. Ou seja, acá em Brasil, a maioria das linhas se utiliza hoje aleação 1120, né? Pero no passado, e algumas linhas, a CSR, que tem 40, 50, 60 anos, porque não tenho este problema de corrosão. Em la região costeira de Brasil, temos regiões que se utilizam condutores de cobre, porque é muito agressivo, né? E tem regiões onde o estándar é a ACC engraçado. A la pergunta, por favor. ¿Tienes Sí, alguna hay pregunta? algunas preguntas adicionales y van más atadas a las especificaciones de la grasa que podíamos comprar. Yo creo que podemos incluso enviar un poquito algunas recomendaciones a los ingenieros que se están comunicando con respecto a los parámetros que debe cumplir la grasa o los Uhum, conductores engrasados. uhum, Así que vamos a tomar nota, por favor, nos dejan sus uhum, contactos para poder manejar estos parámetros para cumplir la grasa que aplica conductores uhum. y si el conductor engrasado disminuye su capacidad y si hay algún porcentaje. En este caso, entender que eso es así, ¿no? Sim. A questão da grasa, né? A especificação da grasa, primeiramente, tem que suportar a temperatura de operação, temperatura de cortocircuito. Então, o ponto de goteo é importante, certo?
la cuestión de ser inerte aluminio. La grasa no puede atacar el cable y sí proteger el cable, ¿cierto? Ahora, los otros factores de la grasa es más para aplicación, ¿no? Penetración trabajada, otros factores de composición de la grasa, es más para el fabricante, ¿sí? Para facilitar la aplicación. Y otra cosa es la durabilidad de la grasa en este conductor, ¿cierto? Una cosa que tenemos que tener idea, que esta grasa no va a quedar eternamente en este conductor. Esta grasa va a proteger por un buen tiempo, va a añadir más tiempo de vida al conductor, pero no es, como es aplicada solamente una vez, no es una grasa que va a quedar 40, 50 años protegiendo este conductor, ¿ok? Así es. Y fíjense que ahí hablamos un poquito de justamente la confiabilidad versus el diseño de redes, ¿no? Y aquí es interesante entender por qué decimos que esta solución mejora la confiabilidad, pero no redefine el diseño de la red, ¿no? Que era un poquito de lo Claro, que creo que estábamos hablando en este momento, ¿no? sí, sí, claro, porque la grasa es, no, no, la grasa no es inflamable, no, no es inflamable, ¿cierto? La pregunta de Pedro ahí no es inflamable. La grasa no va a interferir en el peso del conductor porque la diferencia es muy pequeña en relación al peso total del conductor. O sea, no impacta en el proyecto, ¿sí? No impacta en la ampacidad porque la grasa no va a interferir en la troca de calor, el cambio de calor del conductor, o sea, no afecta a ampacidad, no afecta a la flecha porque no tiene impacto en la tracción del cable, nadie, ¿cierto? O sea, el proyecto es normal, normal, certo? Solamente com que foi adicionado, añadido aí um elemento de proteção, ok? Só traz benefícios, não traz nada que requer aí reevaluar aí este projeto, ok? Aquí es interesante que a la final fíjense que hemos trabajado los conductores como yendo incrementando, digamos que las soluciones en función de requerimientos adicionales del sistema. Y por eso ahorita vamos a entrar a hablar con un pasito más allá, ¿no? Conductores de alta temperatura y las innovaciones que nos pueden dar a niveles de proyecto, ¿no? Aquí la innovación deja de ser el cable para pasar a hacer el proyecto, porque efectivamente el análisis se debe hacer desde otra óptica. Y justamente eso es lo que queremos traer a colación. Ingeniero Sebastián, ¿qué gatilla normalmente esta necesidad de evaluar conductores de alta temperatura? ¿Por qué los llamamos así, no? Ok. Bueno, primeiramente, todos os condutores convencionais que apresentamos, naquele primeiro listado, temos condutor AAC, ACSR, AAAC, né? Teremos um condutor misto de aleação 1350 e 6201, que é o condutor ACAR. Teremos também, naquele listado, o condutor para grandes vanos, cruces de rios largos, de canhões, ou seja, ele é um condutor AAC-SR, tem aleação de alumínio 6201 mais acero, um condutor muito reforçado. Todos esses condutores têm um limite de temperatura de operação, que é 90 graus. Ah, por que o limite é 90 graus para estas aleações? Porque arriba de 93 graus empieza um processo de recocido. E seus condutores convencionais vão perder resistência mecânica, ok? Então, quanto tempo suporta, então, em sobrecarga? Por exemplo, a 100 graus. Existe um gráfico que estabelece quanto tempo. E neste gráfico, não tenho ahorita acá, para 500 horas acumuladas durante a vida útil do condutor. Então, durante a vida útil, não puedo trabalhar como máximo 500 horas a 100 graus sem perda mecânica. Mais do que isto, eu vou ter perda de resistência mecânica do condutor. Ou seja, quando tenho um crescimento da demanda, requer construir uma nova linha, tendo restrições de corredores, restrições de servidumbres, né? Restrições ambientais. Eu necessito utilizar a mesma linha e cambiar este condutor. Para ter mais capacidade, teria que incrementar a seção deste condutor, incrementando o peso, incrementando a flecha, que não é viável, ok? Então, neste caso, tenho que manter o mesmo diâmetro, o mesmo peso, pero
ter um condutor que suporte uma maior temperatura. Com uma maior temperatura, eu tenho uma maior capacidade, ok? Pero como tenho um condutor que suporte mais de 90 graus e não tenha perda mecânica? Temos duas formas. A aleação termoresistente é uma aleação onde temos o elemento zircônio. Esse zircônio, añadido a essa aleação, hace que o condutor pueda trabalhar hasta 150 graus, 210 graus, 230 graus, dependendo do contenido de zircônio, sem perda mecânica, ok? Então, temos a classificação de los condutores termoresistentes. Outra maneira de ter um condutor de alta temperatura é a aleação 1350. Essa aleação é a mais comum, pero para condutores aéreos, eu tenho um temple duro, HD19, 180, 165 hasta 180 MPa, é um temple duro. Pero se eu aplico um calor a este condutor, né? Ou seja, eu vou recocer este condutor, poner esse condutor no horno para fazer um tratamento de recocido. Este condutor vai ter uma perda mecânica, certo? E vai quedar blando. Este condutor blando, ele suporta a mais de 200 graus. Mais de 200 graus. O que vai limitar a temperatura desse condutor recocido vai ser o núcleo. Se for o núcleo de acero, vai ser 200 graus. Se for um núcleo de fibra de carbono, 180 graus. Ou seja, este condutor recocido tem uma capacidade maior. E como tem uma perda mecânica, esta aleação também tem uma ganância elétrica. A condutividade do temple duro é 61%. O temple blando, eu tenho uma ganância para 63%. Então, o condutor recocido tem mais capacidade, pero quem vai suportar este condutor? O núcleo de acero. Então, no caso de ACSR, é Steel Reinforced, reforçado por el acero. Quando eu hago o recocido, eu tenho o condutor ACSS, suportado por el acero. Então, ACSS é um condutor temple blando, onde o acero é responsável por la resistência mecânica. Ok? Então, com estes fatores, me levam a selecionar um condutor de mais capacidade. Ok? Y fíjense que es interesante, por aquí nos están haciendo una pregunta, la voy a dejar un poquito después, Jorge, pero no quisiera perder el hilo de los conductores de alta temperatura, porque lo que es interesante es qué variables deberíamos considerar más allá de la necesidad de este incremento de amplicidad, ¿no? O de capacidad de transmisión, que es lo que nos estaba comentando justamente Sebastián, ¿no? Então, né? O que limita a capacidade de condução de um condutor é a temperatura, certo? Então, primeiramente, se eu tenho um condutor convencional, temperatura máxima de operação 90 graus. Se é um condutor de alta temperatura, eu posso ter para 150, 180, 210, 230 graus, dependendo da aleação e dependendo do núcleo deste condutor, ok? O peso do condutor é importante, porque quanto maior o peso, maior as fundações, mais resistência tenho que ter as torres, ou seja, mais cara as torres e fundações, ok? O coeficiente de expansão vai determinar também a flecha, né? Então, a flecha a alta temperatura, quanto maior a temperatura, este condutor vai dilatar mais. Dilatando mais, a flecha será maior. Então, um condutor de alta temperatura não é necessariamente um condutor de baixa flecha, ok? Então, temos condutores de alta temperatura, pero também temos condutores de alta temperatura e baixa flecha, que depois podemos falar algo assim a respeito, ok? Neste momento, compatibilidade de herrajes. Se é de alta temperatura, necessita dissipar este calor. Então, os herrajes para condutores de alta temperatura são maiores. São herrajes muito parecidos com os convencionais, pero sempre com um tamanho maior para dissipar mais calor, ok? Todos os herrajes são especiais por conta deste tamanho, ok? As perdas, né? Condutores de alta temperatura,
alta temperatura, a resistência é proporcional à temperatura, isso também incrementa aí as perdas por efeito Joule, ok? Então são os fatores aí que afetam o projeto. Fíjate que también es interesante y lo hemos conversado de otros puntos claves que están relacionados con con estos conductores de alta temperatura, ¿no? Y aquí creo que me quedo con dos cosas, ¿no? El peso y la flecha se vuelven críticos cuando trabajamos a altas temperaturas, ¿no? Entonces ahí sí me gustaría ahondar un poquito en estos dos aspectos con el ingeniero para mostrarles efectivamente los efectos y qué podemos hacer con ellos. Então, a flecha é um fator muito importante porque é determinante para o projeto, né? Então, a princípio, o primeiro fator seria a capacidade de condução de corrente. Eu necessito de um condutor que suporte a corrente que tenho que transmitir. Bueno, eu tenho várias opções. Pode ser um condutor com núcleo de acero, pode ser um condutor triple AC 1120, né? Então, estes condutores, eu tenho várias alternativas que têm a mesma capacidade. O condutor que eu vou selecionar é o condutor que resulte na menor flecha, porque eu tenho na distância condutor suelo que tenho que garantizar na distância de segurança, certo? E quanto menor a flecha, menor a altura da torre. Então, se eu reduzo o peso do condutor, reduzo a carga na torre, reduzo o capex, né? Se eu tenho uma flecha excessiva, eu tenho que diminuir a distância entre torres. Com isso, exigir mais torres adicionais, né? Então, se eu diminuo o peso, reduzo a flecha, eu posso ter menos torres ou ter torres mais bajas e assim eu vou ter um projeto mais com custo menor, né? A temperatura também afeta a expansão do núcleo. Então, o núcleo também tem que ser um núcleo de barra dilatação, ok? E aí temos a solução de núcleos decompostos, né? Además do acero, aí temos a inovação, na tecnologia de novos materiais levianos, muito resistentes, com baixo coeficiente de dilatação. E neste exemplo à esquerda, né, a flecha é determinada pelo peso do condutor, maior o peso, maior a flecha, né? H é a tração horizontal. Quanto maior a tração, menor a flecha, certo? Pero se estou incrementando a tração para reduzir a flecha, estou pondo carga nas torres, ok? E também o vano ao quadrado, ou seja, a flecha depende do vano ao quadrado, ok? Então, são fatores importantes aí para se considerar ao final do projeto. Abaixo temos exemplos aí, um condutor ACSR que, devido à demanda, incremento de demanda, né, perdeu resistência mecânica. Então, este condutor, com alta temperatura, vai dilatar mais e vai diminuir aí a distância de segurança. Vai violar a distância de segurança. Uma alternativa, eu tenho que cambiar este condutor. Poner um condutor de mais capacidade, pero não puedo reduzir essa distância de segurança. Uma alternativa seria a CSS, como disse, alumínio recocido com núcleo de acero, suportado por acero, é um condutor de alta temperatura e barra flecha, ok? E a triple C. A triple C é um condutor também de alumínio 1350, o mesmo alumínio recocido, pero com núcleo de fibra de carbono, que tem uma flecha menor a 1, ok? Então, quando se requer uma recapacitação, o cambio de condutor, temos várias opções, né? Prysmian tem a triple C, a CSS, que depende aí da altura da torre, da limitação de flecha, e, né, que podem ter um custo maior e añadir mais valor, como a triple C, ou solamente atender aí a capacidade definida com um custo menor que a CSS. Y fíjense que nosotros acá ya nos interesa, hemos avanzado
conductores convencionales, conductores enbrazados, entramos a conductores de alta temperatura, viendo, digamos, que tipos diferentes y seguimos escalando las soluciones porque justamente lo que Sebastián hablaba era que necesitábamos a la final conductores de menor flecha que pudieran lograr este impacto en CAPEX y diseño y probablemente también en evaluar el OPEX. O sea, justamente acá estamos hablando de una de las soluciones que es a triple C. Y me gustaría que Rodrigo nos explicara un poquito cómo justamente o por qué hablamos de este conductor avanzado. Bien, bien, muchas gracias, Ana. Bien, como mencionó Sebastián, el conductor ACCC, al poder operar en altas temperaturas, tiene la menor flecha en comparación con cualquier otro conductor, ¿ya? Esto está principalmente explicado por el núcleo de carbono, que es 10 veces más estable térmicamente que el acero y que evidentemente también cualquier otro metal, ¿ya? ¿Por qué no solo se menciona como un conductor HTLS, sino también como un conductor avanzado? Por su otra característica, que es tener un mayor contenido de aluminio para las mismas dimensiones, esto es diámetro y peso, ¿ya? Eh, Esto le brinda una menor resistencia equivalente que en promedio estaría en el orden de un ahorro de energía de un 30% comparado con conductores convencionales. Ahí hay una rápida comparación entre una CCR y una Triple C que posee diámetro y peso equivalente, y la gran diferencia está en el contenido de aluminio que se logra conseguir y por ende también la resistencia equivalente del conductor por cada kilómetro, ¿ya? Estas dos características, la de menor flecha más la capacidad de presentar una menor resistencia eléctrica, permite diseñar líneas más económicas. Ya esto considerando el costo de vía útil, tanto CAPEX más OPEX, permite realizar grandes cruces de río, bajando la altura de las torres necesarias. Permite también optimizar trazado de líneas. De repente hay que esquivar cierta condición en el trazado o derechamente queremos ahorrarnos la cantidad de estructuras de la línea. Y por supuesto, como ya hemos discutido, este conductor permite una línea saturada, poder llevarla a una mayor potencia, en promedio el doble, simplemente con el reemplazo del conductor. Fíjense qué interesante porque acá incluso en la imagen ustedes pueden ver un poquito cómo se diferencia los conductores tradicionales, que sería el grisecito con el ACCC, que es la línea verde, ¿no? Entonces sí hay diferencias significativas y por eso es que nosotros indicamos que ya dejamos de hablar del cable per se y empezamos a evaluar el proyecto de manera integral, ¿no? A medida que avanza la tecnología, ya no podemos comparar cables con cables, sino ya tendríamos que hacer una evaluación completa del proyecto. Y por eso es interesante también entender cuáles estos tipos o cómo se han visto estos cables en el contexto peruano, ¿no? ¿Cómo se incorporan todos estos cables de alta temperatura para ambientes salinos, para ambientes agresivos? Que de hecho tuvimos bastantes preguntas de los ingenieros participantes en el webinar. Sí, sí. Bueno, Ana, esta pregunta, la verdad, así como surgió acá, la verdad es que siempre me la hacen cuando visito Perú y hago ciertas charlas técnicas y la verdad es que gracias a eso estoy bien al tanto de las dificultades que supone las condiciones ambientales costeras de Perú. Y la verdad es que la respuesta rápida es que el conductor ACCC posee un comportamiento superior a cualquier otro conductor. Y está un poco ya adelantado por lo que comentó y nos informó Sebastián, y está principalmente explicado porque el conductor ACCC elimina el principal factor de corrosión interna, que es el núcleo de acero, ¿ya? Pero si no, no solo eso, sino que también el núcleo de carbono, como se puede ver ahí, por su diseño y por las especificaciones de los estándares internacionales, posee una barrera galvánica que le brinda inmunidad ante la corrosión al ser químicamente estable frente a cloruros y humedad salina, lo cual contribuye a que no exista esta corrosión, ¿ya? De igual manera, los hilos de aluminio, como se ven ahí, que son trapezoidales, presentan nulo espacio vacío, eh, que
contribuyen también a evitar la acumulación de humedad y otros agentes que era la razón por la cual se produce la corrosión, como bien explicó Sebastián. No obstante, mantengo que, que la explicación de este mejor performance está explicada por el núcleo como el gran diferenciador, porque sé de voz de los ingenieros en Perú que el cambiar la geometría de aluminio no ha demostrado ser la solución, dado que se han visto experiencias no favorables. ¿Bien? Entonces, la realidad es que el diseño del conductor no posee interfaces metálicas y por eso evita que exista una corrosión interna. Entonces, fíjense que nosotros ya, no solamente los cables engrasados vienen a ser soluciones en condiciones costeras, ya hay otras opciones que nosotros podemos manejar en el mercado para estas líneas de transmisión y específicamente aquellos que justamente no tienen estos núcleos metálicos. Pero ahí para nosotros es bien interesante entender cómo es este tema del núcleo, ¿no? Existen estándares internacionales asociados, por ahí varios ingenieros hablaban de cuál es la norma, qué se utiliza. Entonces, sería interesante entender también en el núcleo si estas normas aplican y qué pueden tener los ingenieros para respaldar una decisión en el caso de pasar a estos temas. De hecho, dice qué porcentaje incrementa el costo de un conductor ACCC en comparación con una CCR. Súper buena Bien, pregunta porque normalmente la, sí, la consultan. Pasamos sí, al bueno. núcleo y respondemos, Rodrigo. Claro, perfecto, sí. Vamos a a contestar primero tu pregunta y después la de ella. Bueno, el núcleo, en realidad el nombre más correcto que se le debería dar es núcleo de carbono compuesto, debido a que no solo posee carbono, ¿ya? El núcleo de carbono utilizado en los conductores ACCC es un continuo de fibra de carbono que está cubierto por un continuo de fibras de vidrio, ¿ya? Y estas dos continuos de fibra se recubren con una resina epóxica termoestable que le permite poder operar a altas temperaturas también, ¿ya? Las fibras de vidrio se usan para generar la capa galvánica que va por sobre la fibra de carbono, que función principal que tiene es evitar que el núcleo de carbono, es decir, la fibra de carbono, entre en contacto con el aluminio, ¿ya? Por otro lado, como había dicho, la resina epóxica es la que le da a este conjunto la capacidad de poder operar a altas temperaturas, como comentó Sebastián, 180 grados en condición normal, nominal, y 200 grados en emergencia. Y es bien importante también el tema de las normas internacionales. Este conductor o esta aplicación de la fibra de carbono está normado por la norma ASTM B987-20, que determina las condiciones estándar que debe cumplir un núcleo de carbono que quiere ser utilizado como elemento de soportación mecánica en una línea aérea. Esto es bien importante porque la norma especifica cuáles son las pruebas de tipo que se deben demostrar cumplimiento antes de que un núcleo de carbono sea usado en una línea aérea, ¿ya? ¿Por qué? Simple, el carbono se utiliza para muchas cosas, se utiliza para marcos de bicicleta, otras cosas. Si lo queremos usar en una línea aérea, tenemos que demostrar a través de esta norma que es capaz de ser usado bajo esas condiciones, ¿ya? En términos generales, ¿qué es lo que dice esta norma? Dice que cuáles son las pruebas que yo tengo que hacer para demostrar que el diseño, los materiales y el método de fabricación de este núcleo de carbono están conformes a la normativa STM. Bien, ahora respondiendo a las dos preguntas que están ahí, el conductor ACCC, en realidad hay dos formas de evaluar el costo, ¿ya? Como tú bien comentaste, Ana, en realidad esto es más una solución que un producto, ¿ya? Entonces, si nosotros evaluamos el conductor por dimensión y peso, es decir, equivalencia en dimensión y peso, podríamos llegar a decir que conductor ACCC en el peor de los escenarios alcanzaría el doble del costo de un convencional. Ahora, también ese mismo conductor va a tener el doble de la potencia, es decir, entrega un mayor beneficio, pero tiene un mayor precio. Ahora, si nosotros quisiéramos compararlos por capacidad de transmisión, nosotros podemos transmitir corriente equivalente a un conductor con una sección más pequeña. Y en ese sentido podríamos tener un conductor que transmite la misma corriente al mismo precio, a triple C con convencional.
Eh, Podemos evaluarlo también en cruce de río. Cuando hagamos un cruce de río, seguramente la solución de conductor a triple C va a ser mucho más económica y lo hemos visto en resultados de varios proyectos que terminan siendo construidos con A triple C porque las estructuras son más bajas y por ende son más económicas. Entonces, hay que tener cuidado con la comparativa en términos de costo porque es más una solución que una solución puntual de, mm, de producto, ¿ya? Y en términos si ya se ha instalado alguna parte en Perú, no, desafortunadamente no, pero bueno, como vamos a comentar, existe una amplia experiencia instalada, ya hay más de 11.000 kilómetros instalados en Sudamérica y en el mundo alrededor de 180.000 y se ha usado en alrededor de 67 países ya. Excelente, sí, es realmente importante eso, por eso no hablamos justamente de soluciones, sino de evaluación integral del proyecto. No solamente tenemos que evaluar el cable, tenemos que evaluar la cantidad de torres que vamos a trabajar, la robustez de las mismas, el calibre del conductor que vamos a manejar, por justamente lo que dice Rodrigo. Entonces, definitivamente no estamos hablando de peras si no estamos hablando de peras y manzanas, básicamente, entonces tendríamos que hablar en un contexto mucho más integral. Por eso es bien interesante entender eso. Y aquí es interesante también entender quiénes somos nosotros como Prismian y cómo es esta alianza que tenemos con justamente CTC Global, ¿no? Claro, claro. Sí, esto un poco da respuesta a la pregunta del ingeniero sobre si se ha instalado en Perú. Es precisamente lo que estamos buscando, que se desarrolle la experiencia en el país. Nosotros, bueno, CTC Global fue la empresa que inventó este conductor hace ya más de 20 años. Hoy día, y bueno, y desde ya hace un largo tiempo nos hemos concentrado solamente en la fabricación del núcleo y existe una red de fábricas internacionales certificadas y homologadas para la comercialización y producción de este conductor, ¿ya? Una de ellas es Prysmian y por eso estamos acá. Eh, Como ya adelanté, la experiencia es vasta, más de 180.000 kilómetros. Bueno, hasta este año ya alcanzamos los 200.000 kilómetros en 67 países. Y lo importante es que son 20 años de experiencia instalada, ¿ya? Es decir, ya llevamos con conductores en operación por más de 20 años, ¿ya? La relación entre Prysmian y CTC Global, la verdad es que no es nueva. Prysmian viene fabricando este conductor hace ya largo tiempo en Estados Unidos. Lo que cambió fue que ahora la Prysmian está certificado y homologado también para poder fabricar este conductor en Brasil, lo cual evidentemente es una muy buena noticia para Perú porque entrega beneficios comerciales y también tecnológicos el poder tener un suministro de este conductor dentro de la región. Perfecto. Y a la final nosotros tenemos también que entender temas de respaldo, ¿no? Por ahí claramente a veces la gente tiene, digamos que algún temor de trabajar con innovaciones, pero justamente esta innovación puede ser nueva para Perú, pero definitivamente no es nueva en el mundo y definitivamente hay bastantes experiencias al respecto. Y sobre todo complementando de alguna manera las preguntas que se han hecho durante todo el webinar, yo creo que es interesante saber cuál es este respaldo técnico que tenemos de parte de las dos compañías, claramente, y ver un poquito cómo es estos diseños del cable de manera integral, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Bueno, la realidad es que el conductor no es nuevo, pero siempre va a ser más nuevo que los convencionales. Y por eso siempre es importante, como tú dices, contar con un soporte técnico porque hace falta tener un apoyo para ir evaluando y incorporando este conductor en mis análisis, ya en mis evaluaciones. En específico, creo que para este caso algo muy importante son la gerencia de ingeniería que posee Prismian y también CTC Global, que juntas podemos soportar a los usuarios en el análisis y en la evaluación de los potenciales beneficios que entregaría la Triple C para resolver alguna necesidad o iniciativa. El video que se está mostrando muestra precisamente el desarrollo de un proyecto que nosotros soportamos, que fue la evaluación de un cruce de río con dos tecnologías, una convencional y una con ACCC. La roja, la convencional, con la torre de
más de alrededor de 120 metros y las de ACCC terminaron en alrededor de 70 metros, es un ahorro entre 30 y 40 metros, que no es menor. Este video demuestra las capacidades que tenemos. Nosotros manejamos en la práctica todos los softwares de la industria. Podemos alcanzar análisis bien detallados, desde verificación de ampacidades, pasando por flechas, vanos, carga en estructura, hasta análisis ya técnico-económico, ¿ya? Eh, es importante también dejar bien claro que este soporte es gratuito. También me gusta agregarla a mí sin compromiso, porque si luego el proyecto no avanza, no pasa nada. Porque lo importante es que podamos simplificar para los usuarios la tarea de ir evaluando este conductor, ¿ya? Eso. No sé, había una pregunta ahí, creo. Sí, justamente Mm, interesante que ustedes vean en esta animación justamente la diferencia y vamos a hablar precisamente de este tema de las instalaciones, ¿no? Y justamente la pregunta va en ese sentido. El ACCC, al tener este núcleo de carbono rodeado de resina, ¿cómo evitar de que se dañe durante la instalación, golpes, etcétera? Y si hay alguna otras cosas que se deban considerar en este tema de la instalación. claro, sí, la verdad, muy buena pregunta. Bueno, solo para aclarar, tal vez la resina en realidad no es que quede como viscosa ni nada, es un hilo continuo y es como solo una sola pieza, entonces vaya a dañar. Y bueno, atendiendo la pregunta tuya, la respuesta directa es no. El conductor no requiere nada especial, nada diferente de lo que se utiliza para instalar cualquier otro conductor. La diferencia puede estar de repente en el diámetro. El núcleo de carbono presenta radio de giro un poco más grande que un conductor de aluminio y un poco más cercano a los de aluminio acero. Sin embargo, el equipamiento que se utiliza es el estándar que se utiliza en la industria para todos los conductores. De repente la única diferencia puede estar en que para un mismo diámetro se necesita una polea de un paso más arriba, pero nosotros hemos hecho un trabajo importante en simplificar la tarea. Eh, Tenemos un manual de instalaciones disponible que resume los equipos que se utilizan, ¿ya? Y como pueden ver ahí en la imagen, son alrededor de más de 70 conductores ACCC estandarizados de distintas dimensiones y está simplificado en 6 tamaños de polea y en 3 tamaños de tensionadora. Entonces, la verdad es que es bastante simple el entenderlo y aplicarlo cuando obviamente hay compañía. Y es un poco lo importante también, que van a tener nuestro apoyo. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Este, maravilloso. Y solamente para trabajar este tema del soporte técnico también, este acompañamiento que vendría siendo, ¿no? Sí, sin extender mucho en eso, lo importante que ustedes conozcan es que nosotros tenemos un soporte técnico real y fuerte en términos de la instalación de este tipo de conductores, ¿ya? Como dije hace un rato, sabemos que esta tecnología tiene muchos años de experiencia, pero siempre va a ser más nueva que un conductor convencional. Y si bien se instala con la misma equipamiento, la primera experiencia siempre va a generar ciertas incertidumbres que nosotros nos gusta resolverla teniendo a alguien en el sitio. Ya nosotros tenemos una red de maestros instaladores que le llamamos, que son personas con más de 15 años de experiencia por currículum en instalaciones de línea. Y esta persona va a estar en el terreno, va a dar una capacitación y va a realizar tanto una charla teórica como práctica y un monitoreo de la primera fase de tendido y un acompañamiento en la instalación, ¿ya? Por allí Willy Aguilar nos pregunta hasta qué nivel de tensión llega el conductor, si hay soluciones para 220 kV y 500 kV. Sí, el conductor la verdad no está restringido por niveles de tensión. Nosotros tenemos aplicaciones desde 13 kV hasta 1100 kV en corriente continua. En países asiáticos se usa 800 kV, 4 conductores por fase, 6 conductores por fase. No, se puede manejar de la misma manera que cualquier otro conductor. No hay restricciones en ese sentido. Maravilloso. O-
Ok, Y fíjense, perdón, ¿sí? perdón, una cosa. Rodrigo, habla un poco sobre Infocore. Sí, sí. Bien. La pregunta sobre el daño de la resina, en realidad, la pregunta que generalmente se hace, y es curioso porque en realidad yo siempre lo comparo con el núcleo de acero. El núcleo de acero o el conductor con núcleo de acero se maltrata de la misma manera que se va a maltratar este conductor. Cuando yo lo paso por radio de giro menores, lo golpeo, se me cae la polea. ¿Cuál es el efecto de un conductor con núcleo de acero? Principalmente problemas de flecha y puntos calientes. Este conductor se va a maltratar de la misma manera, es más robusto e incluso los problemas que va a presentar van a ser simplemente problemas de puntos calientes, los cuales se van a presentar en el largo plazo y flecha no, porque las fibras de carbono son tan robustas que aunque se hayan dañado un par de fibras, se va a mantener la flecha relativamente estable por un largo tiempo. Entonces la duda que siempre surgió en la industria fue, oye, si el cable se maltrata, ¿cómo yo verifico la integridad del núcleo? Y nosotros la respuesta típicamente fue de la misma manera que el núcleo de acero, con chequeando la operación de la línea, si hay puntos calientes, etcétera. Pero eso no era suficiente, la industria nos fue empujando y evidentemente a las tecnologías más avanzadas siempre se le pide un poquito más. Entonces, la solución que diseñó CTC Global para poder resolver esta pregunta fue incorporando cuatro fibras ópticas en el interior del núcleo que permiten tener un sistema rápido de verificación de integridad. Entonces, siempre bajo sospecha, eso es muy importante, cuando algo le ocurre al cable, nosotros vamos a tener la posibilidad de poder conectar un emisor y un receptor de luces en el extremo de cada, por ejemplo, de anclaje a anclaje o de un tramo de tendido y chequear la continuidad de la fibra óptica en el núcleo, que va a ser señal de que el núcleo está íntegro. Cuando el núcleo de carbono se fracture, vamos a perder al menos dos de esas luces, que va a ser señal de que por la fractura del núcleo se cortó la continuidad de esta fibra óptica. ¿Ya? De todas maneras, esto no tenemos que una imagen para mostrarlo de manera más gráfica, pero podemos coordinar alguna sesión con quien guste y explicarle con mayor detalle. Así es, y fíjense que hemos avanzado en más o menos la pregunta que nos hace Fernando, ¿no? Basado en la experiencia de ustedes, tanto de Sebastián como Rodrigo, este, ¿cuáles las razones para el cambio de a ACCC en instalaciones antiguas, ¿no? Yo creo que el punto particular aquí en temas de utilización o cambio en instalaciones antiguas, yo creo que está más basado en la necesidad de ampliación de la capacidad que requiere la línea y la utilización probablemente de los mismos tipos de infraestructuras o de torres, ¿no? Yo no sé, caballeros, si Rodrigo o Sebastián quisiera agregar Sí, algo adicional, ¿no? yo puedo agregar algo. Bueno, y agradezco a Sebastián por la pregunta de Infocore. La verdad es que el núcleo de carbono permite que el conductor pueda ser bastante más liviano que si fuera de acero, ¿ya? Y eso permite yo poder conseguir dos beneficios. Uno, que hablamos, que la flecha. Típicamente las líneas antiguas, ya sea por un cambio de la regulación, es decir, muchas líneas urbanas, o sea, muchas líneas rurales pasan a ser urbanas por el crecimiento de la ciudad y eso evidentemente tiene una restricción de seguridad suelo diferente. Y eso genera que la línea quede fuera del estándar normativo o por ley que se necesita. Entonces hay situaciones donde necesito cambiar el conductor para mejorar la flecha y resolver este problema de distancia de seguridad suelo. Y hay veces que yo necesito también superar condiciones de saturaciones de la línea. ¿Ya? Las líneas ya están saturadas, tienen eh, baja capacidad disponible o líneas de doble circuito que ya están superando su condición de operación en M-1 y por riesgo operacional necesito reforzarla. Esta sería la solución más económica para hacerlo. Conductora triple C, al ser liviano y permitir alcanzar altas transferencias de corriente, yo solamente reemplazo conductor y logro resolver ese problema. Comparado con otras soluciones, hay otras HTLS que te pueden servir, evidentemente, pero siempre van a requerir una carga sobre la estructura superior a la de una triple C.
O convencional sería aumentar la sección, reforzar la estructura y evidentemente eso va aumentando los costos. Ahí no Aquí sé. es importante, ingenieros, lo que habíamos conversado. Siempre cuando vayan a tener este tipo de proyectos, de alguna manera también de la mano de Prismen y de CTC Global y específicamente de Rodrigo, quien justamente está designado a Perú, este, podemos o ayudarles con estas comparaciones entre cables tradicionales y poderlos ayudar un poquito en este cálculo de ingeniería o diseño para que ustedes puedan calcular más o menos las ventajas, las torres y digamos que estos aspectos principales que hemos conversado a través del webinar. Sin embargo, fíjense una cosa interesante, todavía nos falta un avance adicional y yo les pido, de verdad, sí, ha sido una agenda bien retadora tratar de explicar todos estos procesos de manera escalable, adaptado a las aplicaciones. Y justamente nos queda un punto adicional que nos gustaría traer a ustedes y es cómo incrementar aún más la eficiencia del conductor. Y, y, mm, y justamente para eso queremos conversar con Sebastián y entender qué otra cosa tenemos a ofrecer como parte de innovación justamente al mercado. Ok. Bueno, como dije en el principio de nuestra charla, las aleaciones más utilizadas son 1350, 6201 y 1120, ¿ok? Ustedes no tienen experiencia en 1120, pero es interesante también que conozcan esta alternativa, porque puede añadir ahí muchos valores ahí en nuevos proyectos. Quando hablamos de condutores de alta temperatura, como disse, temos duas opções, né? A aleação termorresistente, onde tem circônio, certo? E essa aleação tem quatro classes: a T1, a T2, a T3 e a T4, ok? As mais utilizadas são a T1, 150 graus, a T3, 210 graus e a T4, 230 graus. Okay? Esta aleação tem um comportamento mecânico similar à aleação 1350, ou seja, o mesmo coeficiente de dilatação. Então, quanto maior a temperatura, mais esta aleação vai dilatar, esse alambre de alumínio vai dilatar e maior a flecha, ok? Então, os condutores com aleação termorresistente têm a letra T antes da sigla, ok? Então, AAC, TAAC, ACSR, TACSR, ok? Então, este condutor pode oferecer hasta 60% mais de capacidade, ok? Quando falamos lá de AAAC, temos o doble da capacidade. Por que o AAAC tem o doble da capacidade? Porque, primeiramente, tem uma aleação 1350 recocido, que a condutividade de 61 vai para 63%, ou seja, uma condutividade mais alta, ok? Alambres trapezoidales, ou seja, o mesmo diâmetro, temos mais metal, mais seção, porque com a alambre trapezoidal diminuímos os interstícios, os espaços vazios, certo? E assim temos outra ganância de capacidade. E pode trabalhar, no caso de ACCC, hasta 180 graus. Então, mais condutividade, mais metal e mais temperatura. Esses três fatores, nós podemos dobrar, né, a capacidade da linha, ok? Pues, pero, aún assim, este condutor não é eficiente solamente. Por quê? Alta temperatura, altas resistências e teremos perdas. E como reduzir essas perdas? A pérdida é por efeito Joule, RE ao quadrado. Não pode reduzir a corrente. A corrente é em função da demanda. Como reduzir a resistência? Bem, primeiramente vamos entender aí como é calculado a ampacidade, ok? O que limita a capacidade de corrente é a temperatura. O que calienta o condutor? Efeito Joule, RE ao quadrado, e a ganância de calor de radiação solar. Ou seja, o sol vai acalentar o condutor. Para ter um balanceio térmico, como vou enfriar este condutor? Radiação de calor
esse condutor vai ter uma perda de calor, ok? E também outra perda por convecção, com a ação do vento, certo? Ou seja, eu não tenho ação sobre a velocidade do vento, eu não tenho controle sobre o vento, pero eu posso controlar a absortividade e a emissividade desse material. Então, estes dois fatores são importantes. Quanto maior a absortividade, mais calor vai absorver do sol, vai quedar mais caliente. Quanto maior a emissividade, mais radiação, mais pérdida por radiação vai ter, vai quedar mais frio. Então, qual é o ideal? Incrementar a emissividade e baixar a absortividade, ok? Todos os materiais têm uma característica superficial que são emissividade e absortividade. Para o alumínio novo, um alumínio brilhante, estes dois fatores começam com 0,23 e podem, à medida que este condutor vai quedando viejo, vai quedando escuro, primeiramente tendo na camada de óxido de alumínio e depois vai quedando com os poluentes mais escuro. No mesmo slide, por favor, Ana. Sí, aí, por favor. Então, à medida que vai quedando escuro, pode chegar hasta 0,91. Então, os condutores de alumínio, de 0,23 novos, hasta 0,91, ok? No momento de projeto, é normal, é estándar, utilizar 0,5 ou 0,5. Ou seja, o projetista está considerando que este condutor, em pouco tempo, vai quedar mais viejo. E estes valores vão incrementar. Incremento de absorção não é bueno. Incremento de emissividade é bueno. Ok? Qual a ideia de Prysmian? É manter a absortividade baixa e manter a emissividade alta. Para isso, necessito tratar a superfície. Ok? Então, é o que Prysmian desenvolveu. Agora sim, Ana, por favor. Prysmian desenvolveu a tecnologia I3X. O que é I3X? E de revestimento cerâmico que aplicamos em qualquer condutor, seja condutor convencional, seja condutor de alta temperatura, seja de alta temperatura e barra flecha, a CCC, a CSS, a CSL, não importa. Este revestimento garantimos a absorção em 0,2 e a emissividade em 0,9. Ou seja, de fábrica, o condutor vai sair com mais eficiência. Então, quando cambiamos o cálculo de ampacidade de 0,5 para 0,2 e 0,9, temos uma ganância de hasta 25% em la capacidade. Por quê? Porque este condutor vai trabalhar mais frio. Se está mais frio, puedo añadir corriente, porque pode trabalhar hasta a temperatura limite de 90 graus, né? Ou seja, outra opção, se está mais frio, a resistência é menor. Então, puedo também reduzir a perda. Então, imagina uma planta renovável de eólica, né? Esta planta está generando energia, pero vai cobrar por energia a partir da subestação de medição. A linha da planta eólica hasta a subestação de medição tem uma perda. E eu posso recuperar hasta 25% dessa perda, certo? É muito dinheiro, certo? Outra opção também é reduzir o projeto, porque como esse condutor tem mais capacidade, eu posso reduzir a seção. Então, um projeto novo, com I3X, eu posso ter um condutor com seção menor e com isso reduzir as torres, as fundações, o custo total do projeto. Esta tecnologia existe desde 2012, foi desenvolvida por Prysmian, e em 2017 he ganado o prêmio Edison Awards. Edison Awards é um prêmio de inovação em eletricidade nos Estados Unidos, e essa tecnologia ganhou medalha de ouro em 2017. Num segundo momento, os clientes começaram a perguntar: olha, seria possível aplicar esta tecnologia numa linha existente? Então, Prysmian desenvolveu um par de robôs para fazer esta aplicação. Então, eu tenho uma linha existente e quero incrementar a capacidade dessa linha.
Entonces yo voy a poner un robot que va a hacer la limpieza de este conductor, porque el conductor está sucio, y va a preparar la superficie para que este robot de aplicación aplique ese revestimiento sobre este conductor. Con esto, se incrementa la capacidad sin necesidad de cambiar este conductor. Essa tecnologia ganhou o prêmio Edison Awards em 2022. Então, a mesma tecnologia ganhou 2 vezes o prêmio Edison Awards. 2017, por el condutor produzido em planta, e 2022, produzido, aplicado através de robôs. Ok? Aí temos aí os valores, né? Reduzimos hasta 30% da temperatura, 25% das perdas, 20% de incremento de capacidade ou redução de 20% no custo do projeto. À la derecha, temos acá em Brasil, nós em Brasil temos um par de robôs e este ano aplicamos uma linha ISA Energia, ok? Antiga ISA CETEP, hoje ISA Energia, uma utility acá do Brasil. Hicimos a aplicação de E3X via robôs, nesta linha que temos aí à direita. Ok? Então, De verdad, muchísimas gracias. A todos ustedes más bien les agradecemos la paciencia y que nos hayan regalado estos minutos adicionales. De verdad fue bastante retador para nosotros poder hacer esta explicación y para nuestros ponentes en el tiempo estipulado, así que les agradecemos que hayan permanecido con nosotros durante este tiempo adicional. En el chat les estamos dejando o les dejaremos algunos contactos para que en el caso de que ustedes necesiten profundizar sobre alguno de los puntos que hemos tocado el día de hoy, puedan comunicarse con nosotros o incluso a través del Colegio de Ingenieros para poder convocar o tener alguna reunión para poder explicar con mayor detalle alguna de las tecnologías que hemos explicado el día de hoy. De verdad agradecerles el espacio, el tiempo y ponernos a sus órdenes para aclarar las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por parte del capítulo Ingeniería Eléctrica, tanto a los expositores como a las empresas de Prisma y CTC Global por su apoyo y participación. Ha sido un honor contar con ustedes, así que muchísimas gracias, esperemos tenerlos pronto. Y a los participantes, por favor, los que son, ya saben, los que son ingenieros electricistas, llenar las encuestas en el campus virtual y ya procederemos a emitir su certificado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.